Cero. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Docencia, de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la USAC y de los programas interdisciplinares de estudios del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC, sean ustedes bienvenidos a esta segundo conversatorio de la serie Independencia y Hegemonía, en el marco de la conmemoración crítica, analítica que la Universidad de San Carlos hace histórico de la independencia y cuyas actividades culminarán el 15 de septiembre del 2021. En esta ocasión vamos a escuchar al doctor Rafael Castillo de la Escuela de Historia en un conversatorio con los maestros Mauricio Chaulón y Jaime Chicas, también de la Escuela de Historia y de los programas interdisciplinares mencionados, en el cual se abordará el asunto de la arqueología o sus usos, ¿no? La arqueología en la construcción de la nación como un resultado de aquel hecho histórico que nos convoca a todos, ¿no? Cómo se construye una nación excluyente, injusta, etcétera, desde diferentes perspectivas. Ahora lo vamos a abordar desde la arqueología. Entonces, solo quisiera recordarles que este ciclo de conversatorios forma parte de la conmemoración del hecho histórico de la independencia, la conmemoración crítica no celebratoria del hecho histórico de la independencia. De lo que tratamos es de asediar el hecho histórico desde diferentes perspectivas para que el público tenga acceso a crítica de su propia historia. Dicho esto, le dejo la palabra entonces al maestro Mauricio Chaulón. Yo estaré aquí y nos vemos al final del conversatorio. Bienvenidos todos y ojalá que disfruten de este abordaje de la construcción de la nación desde la historia de la arqueología. Por favor, Mauricio. Bien, muchas gracias, Mario Roberto. Un honor, muchas gracias a usted como coordinador de la Comisión del Bicentenario en la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un gusto estar con mis colegas, compañeros y amigos, el doctor Rafael Castillo Taracena, el licenciado Jaime Chicas Sea, y con cada uno de ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto de verdad, gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de estas conferencias, en donde presentamos entonces a Rafael Castillo Taracena, quien es licenciado en Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Guatemala, Flaxo, y doctor en Sociología y Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Profesor titular de la Escuela de Historia, autor de varios libros, de varios artículos, y precisamente hoy nos hablará desde una de sus especialidades. Así que bienvenido, Rafa. Quería recordarles antes de que Rafa comience que estamos transmitiendo por Facebook Live del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico y también por el espacio de YouTube del maestro Jaime Chicas, para que también quede grabado y quede a disposición de ustedes como un material de análisis. Así que bienvenidos, bienvenidas, un gusto. Y Rafa, empezaría yo haciéndote esta pregunta. ¿Qué son esos elementos arcaicos de las identidades de la nación moderna latinoamericana como una entrada, digamos, a tu conferencia? Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo pues
ideas, reflexiones que venimos desarrollando en conjunto con los colegas del Seminario de Pensamiento Crítico Latinoamericano a lo interno del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Y quiero agradecer personalmente a mis amigos Mauricio Chaulón y Jaime Chicas y al doctor Mario Roberto Morales por hacerme esta invitación, permitirme trasladarle algunas ideas sobre esto que llamamos una arqueología de los elementos identitarios de cómo está formada la nación excluyente guatemalteca. Para esto y para responder la primera pregunta que me hace el colega y amigo Mauricio, voy a hacer uso de una presentación con la intención de que tanto la palabra como la imagen permita trasladar de mejor manera nuestras ideas y reflexiones críticas en torno a este tema tan importante y que nos convoca hoy a conmemorar de manera crítica y científica este bicentenario de las independencias. Bueno, el objetivo de esta presentación, pues, es hacer un viaje analítico del pasado al presente con miras al futuro para comprender cómo se configuran los elementos identitarios que han sentido excluyente a la nación guatemalteca a lo largo de la historia y el papel que jugó y juega el preterismo criollo, que después vamos a decir a qué nos referimos con esto, el coleccionismo moderno de arte maya y la arqueología científica, todos estos como recopiladores de un pasado prehispánico fragmentado, pero siempre en disputa, y sus usos políticos en el presente a lo largo de la historia. Como vemos, nuestro método pues, es diacrónico, es decir, nos interesa analizar procesos históricos y no sucesos, hechos históricos. Para esto, primero, nos permitiremos hacer una arqueología de las identidades para buscar en los estratos más antiguos de la memoria de estos arquetipos, de estos elementos arcaicos que dan sentido a la patria del criollo, en un contexto de defensa del estatus social y el botín de guerra en la sociedad colonial de aquella época. Segundo, nos interesa vislumbrar las continuidades de este arcaísmo negacionista en la conformación discursiva del nacionalismo republicano, el cual se caracteriza por fluir en un tiempo que llamamos liminar, donde la patria criolla no deja de ser y la nación moderna capitalista se encuentra en ciernes. Posteriormente, con el nacionalismo liberal guatemalteco y su modernidad tardía ya en el siglo XX, después de la época colonial, en donde la materialidad arqueológica monumental es convertida en testigo de los límites históricos de un país o una nación, en donde las clases dirigentes se empeñaron en subirse a eso que se llamó o se le podría identificar como el plató de las naciones modernas capitalistas, pero sin abandonar esos arquetipos identitarios, negacionistas y colonialistas. Y finalmente, pues una cuarta parte de esta exposición, pues la idea es revisar a vuelo de pájaro el papel que ocupó y ocupa el objeto arqueológico en las industrias culturales de los periodos revolucionarios, desarrollista y neoliberal. Nos interesa, pues, compartir nuestras reflexiones sobre lo que llamaríamos una arqueología de la nación excluyente, la cual refiere a una hegemonía sobre el pasado, es decir, estas clases hegemónicas fungen como administradoras de un pasado, pero también nos deja a la vista contradicciones de clase y antagonismos sociales a su interior, ambos aún vigentes en nuestras identidades sobre lo guatemalteco.
Nos interesa dialogar con ustedes sobre el nacionalismo guatemalteco como un esfuerzo de rememoración crítica, como han dicho mis colegas anteriormente, en este contexto de conmemoraciones al bicentenario de la independencia de Guatemala como un Estado-nación independiente, libre y soberano, pero a la vez dependiente a las dinámicas de expansión y crisis del capital, a las dinámicas mundiales de expansión y crisis del capital, también preso a las lógicas anticomunales de la cultura patrimonial, o lo que hemos llamado la cultura patrimonial o de la propiedad privada, y finalmente conducido por un sentido de soberanía nacional vinculado al despojo, a la exclusión social y al racismo. Para realizar este viaje analítico de la confección de la nación excluyente, me permito pues utilizar o hacer uso, préstamo de un concepto que orienta mis reflexiones del día de hoy. Este es el de proceso etnofágico, el cual tomamos del colega de origen dominicano, radicado en México, Héctor Díaz Polanco, y el cual nos explica cómo la globalización y la disolución de la diversidad en el discurso multiétnico neoliberal guardan afinidades selectivas con un nuevo modelo de acumulación capitalista que se está desarrollando, haciendo coherente la atomización de las identidades culturales con las prácticas del consumo, haciéndola coherente también con las nuevas políticas de la identidad, así como a una nueva gobernabilidad sobre el territorio, es decir, de un todos, por decirlo de una manera coloquial, es una fórmula que habla de todos somos diferentes culturalmente hablando, pero somos iguales, ¿verdad?, frente al mercado. Nuestro agregado a este concepto que nos propone Héctor Díaz Polanco y que él lo ubica en un contexto muy específico como el neoliberalismo, el multiculturalismo neoliberal, es decir, que la etnofagia también se expresa como un proceso múltiple y continuo de despojos. Ya lo decía Edgar Bonnefeld, que uno de los presupuestos constitutivos del capital es el despojo, y no es un despojo que haya sucedido como evento solamente, como un evento inaugural que establece o crea las condiciones para la reproducción de la relación social capitalista, sino que es un presupuesto que constituye esa relación social, ¿verdad? Entonces, a principios del siglo XX, el sociólogo de origen alemán Max Weber había hablado o alertado sobre esta relación existente entre las ideologías y el capitalismo. En este caso que hablamos hoy, esta idea del proceso etnofágico que aplicamos a esta arqueología de la nación excluyente, dicha en pocas palabras, sostiene que existe una existencia o concordancia entre las diferentes formas de despojo capitalista en América y el rechazo de un otro, de ese otro que no obstante de ser la fuente del bienestar y disfrute de esa clase emergente capitalista en América, niega, racializa y lo deshumaniza. En síntesis, esto consiste en un dispositivo potente, ideológico y sociológico histórico que permite la reproducción de la negación del indio a través de la historia. Es necesario hablar de que lo que sucede en Guatemala sucede en el mundo, y hay elementos de esa primera gran modernidad, como la llamó Eduardo Gruner, que crean las condiciones para que le dan sentido a esas nuevas identidades en América y el mundo, como por ejemplo el derrumbe del mundo feudal europeo, la acumulación originaria y la proletarización del campo. Por otro lado, el descubrimiento de América y ese fluir de utopías coloniales que vienen en la búsqueda que le llamaron la búsqueda del dorado. Es decir, sociedades que venían de un mundo fragmentado
en donde las grandes masas de población son lanzadas o construidas como sujetos doblemente libres, es decir, libres del uso o usufructo de los medios de producción, como también libres de vender ya después de estar despojados de vender su fuerza de trabajo. Por otro lado, también es necesario mencionar la política monárquica, que estaba basada en una ética religiosa proselitista, intolerante y universalista. Recordemos que en 1512 el Islam es prohibido en la península ibérica. En 1909 son definitivamente expulsados los árabes de esta región y se da la Inquisición y en América la persecución de las idolatrías. Entonces, para entender un poco cómo se constituyen o cuáles son esos arquetipos de las identidades negacionistas de la nación excluyente, es necesario rememorar a un personaje de la historia como Hernán Cortés, representante tipológico de la sociedad española de su tiempo, cuya identidad es la expresión de una historicidad pues marcada por la violencia, las conquistas, las invasiones de la expansión del capital, de ese mercado, de esa primera gran globalización. Estos tres grandes eventos, como decimos, que marcan esta historicidad nofaica: la reconquista, explosión de los árabes, 1492, invasión y conquista en América, a partir de 1492, la imposición de la Inquisición, tanto en América como en Europa como en América, que tuvo una periodicidad de 1478 a 1834, y que esta última en América tomó una forma sangrienta que hoy pues todavía la vivimos con el asesinato del Asquij del Tat en Petén, ¿verdad? Que fue incendiado supuestamente por una discrepancia netamente ideológica, pero que en el fondo los presupuestos de esas violencias tienen que ver con una disputa que sostienen los pueblos por el territorio. Dos eventos inaugurales que me gustaría a mí mencionar sobre el despojo y la destrucción de lo que podríamos llamar ahorita los bienes intelectuales, artísticos, arquitectónicos, políticos, filosóficos de los antiguos habitantes de Mesoamérica, en esta continuidad de la historicidad nofaica. Y es un ejemplo, es un elemento ejemplar que lo menciona el colega Fernando Báez, venezolano, que hace un libro sobre el despojo en América Latina, en donde menciona la destrucción del santuario de la diosa Ixchel en la isla Cozumel, en 1519, precisamente por Hernán Cortés. Y por Colón, la extirpación de las idolatrías contra los taínos en la isla española, que casi provoca su extinción. Esta historia de los taínos es tan importante traerla a la memoria porque se cuenta que ellos optaron frente a esta violencia y a esta destrucción de su mundo de la vida, optaban por sumergirse. Los taínos eran pescadores, vivían del mar, preferían sumergirse tanto en el mar para ya hacer una especie de suicidio y huir radicalmente de este nuevo mundo de explotación y de violencias que se estaba instaurando. Cabe decir, regresando al tema de la diosa Ixchel, que la destrucción de este templo, así como lo podrían hacer la industria palmera o pues estos megaproyectos de electricidad o el crecimiento de la mancha urbana en Guatemala, en las ciudades, es que no solo se está destruyendo el objeto, sino que se está destruyendo pues un reservorio de conocimientos acumulados por siglos sobre la procreación humana,
su relación con una temporalidad que habla de la naturaleza y del cosmos. Bien decía Mario Payeras que nosotros debemos de tener una visión de naturaleza como un gran reservorio de información biogenética, de la cual los seres humanos podríamos reconectarnos con el mundo. Él mencionaba, pues, en algún momento el tema de las ballenas yubarta, como estos grandes animales que tienen la capacidad, que han viajado, que viajan todos los años en el mar, atravesando los océanos, y que tienen un conocimiento sobre, pues, esos ecosistemas marinos que tanto desconocemos y que la pesca masiva está destruyendo. Así, cuando se muere un árbol, cuando se muere un pájaro, no solo se muere la especie, no solo se muere el ser vivo, sino que se muere un reservorio, un dossier, ¿cómo le podríamos decir de diferentes maneras? Un cúmulo de conocimientos biogenéticos sobre el mundo. Lamentablemente, las formas actualizadas de despojo violento y múltiple del capital siguen su marcha. Los métodos antiguos de violencia física, administrativa y simbólica siguen vigentes en el mundo de hoy. Esa sería mi primera respuesta a la pregunta del origen de esos arcaísmos. Rafa, y bueno, siguiendo en esa línea que muy bien nos acabas de explicar como una introducción importante, ¿cómo dirías que se desarrolló esta confección de identidades negacionistas coloniales y cuál fue el papel del preterismo arqueológico en ello, por llamarle desde una categoría concreta? Sí, muchas gracias, Mauricio. Pues un poco para hablar de la provincia, ¿verdad? Muchas veces se nos critica a nosotros, los guatemaltecos, por hablar siempre de Guatemala y no vincularlo a lo que sucede al mundo. Ahorita hemos hecho el esfuerzo de vincular esa constitución del sistema mundo y de esta primera gran globalización del capital que fue la conquista en América, para poder hablar un poco entonces qué sucedía en esa Guatemala colonial y cómo se estaban configurando esas identidades negacionistas. Para el caso de Guatemala podemos decir que durante la época colonial, esta búsqueda de estatus y legitimación social de esa gente que venía en el barco desarraigada, también ellos, ¿no? O sea, eran producto de subjetividades destruidas, desarraigadas de la tierra, pauperizadas, que pues vienen a América en búsqueda de un buen vivir, digamos, en su dimensión cultural específica, ¿verdad? Pues lo que sucede en Guatemala, en esta dimensión provinciana, nosotros vemos que esa confección de identidades se da en un contexto de lucha de clases. Nosotros, gracias a la obra de Severo Martínez Peláez, tan atinada, digamos, para conocer un poco a la sociedad colonial de esa época, nos refiere a un refrán muy, muy conocido que decía guachupín con criollo, gavilán con pollo. Es decir, el criollo, hijos de español nacido en América, y los llamados guachupines eran estos españoles radicados en América, que se disputaban ese derecho al uso de la tierra y al trabajo indígena. Disputa que también hacían frente a la corona española en función de la defensa de un estatus americano de origen. Ahí es donde nace precisamente la patria. Aquí vemos pues que este preterismo arqueológico empieza a funcionar. Como ha sido, bueno, quiero hacer aquí una aclaración con respecto a este concepto de preterismo arqueológico que fue acuñado muy atinadamente por el colega Edgar Mendoza en su libro sobre las posiciones teóricas de la arqueología en Guatemala, y que nos refiere a una mentalidad sobre el pasado que no es el que la arqueología científica reconstruye,
¿verdad? Solo no para no caer en esos anacronismos que muchas veces quizás se critica, digamos, a la sociología o a otras ciencias, no fuera de la arqueología, por el uso del concepto, ¿verdad? Ya Michel Foucault nos hablaba de la arqueología del saber como una manera, digamos, de buscar en el pasado o en buscar en la historia de las palabras, como las palabras no solo son eso, sino que son relaciones sociales concretas, ¿verdad? Que están en las mentalidades de las personas que las emiten. En las mentalidades criollas de la época colonial, le dan origen a esa cultura patrimonial a través de una noción arquetípica, arcaica del pasado. Y como vemos nosotros en la figura aquí, la negación del otro y el nacimiento de la patria, patrimonio guatemalteco, nosotros vemos como en Recordación Florida ese esfuerzo por rememorar el papel de los conquistadores en voz de sus descendientes para reclamar un derecho de conquista. Vemos cómo se hace una imagen ilusoria de Insinché, una imagen que está fuera de la realidad material, pero que está muy cerca de la realidad ideológica de la época. Vemos que si comparamos ese plano que reencontramos en Recordación Florida, que más parece un castillo medieval, y lo comparamos con el mapa de la ciudad arqueológica del presente, no tiene nada que ver. Más bien, en este plano, digamos, idealizado de Insinché, es decir, la capital del reino cachiquel, se utilizaba para demostrar que esta conquista no había que subestimarla, así como se hacía en Europa, en España, ¿no? Que se decía, bueno, el valor de la conquista no es tanto porque eran sociedades que ya estaban venidas a menos, entonces conquistarlos fue muy sencillo. Para Fuentes y Guzmán, Antonio de Fuentes y Guzmán, este criollo funcionario del ayuntamiento, también terrateniente, ¿verdad? Él era encomendero, bueno, él era dueño se convirtió en el nuevo dueño de los territorios Pocomames, de aquí de Petapa, precisamente de este lugar en donde hoy estamos haciendo esta transmisión. Entonces, la demostración material de Fuentes y Guzmán es mostrar que en la evidencia de la ciudad prehispánica estaba el esfuerzo, digamos, se podía hacer tangible el esfuerzo de los conquistadores, sus ancestros, que hicieron para lograr la conquista. Y por lo tanto, en esa discursiva, lo que se busca es que ellos sean favorecidos entonces con el botín de guerra y con el estatus social que les daba ser conquistadores de América. Y vemos, digamos, ya muchos años después, casi al finalizar la época colonial, en esta juras a Fernando VII, en el grabado de Casildo, España, en donde nuevamente vemos esta imagen grecolatina, digamos, un arquetipo eurocéntrico, portando en sus brazos un rosario o un collar a manera de presea, en donde cada uno de los pueblos, incluyendo, bueno, varios pueblos cachiqueles, están pues siendo como una decoración de esa nueva patria. Entonces, esta es la continuidad de ese arquetipo del que nos habla Fuentes y Guzmán siglos atrás, que todavía en las vísperas o sí, pues en las vísperas de la fundación de la República de Guatemala, sigue pues activando esas identidades sobre lo guatemalteco. Es decir, el guatemalteco o lo guatemalteco es un sujeto histórico que surge de un encuentro de dos mundos en donde uno civiliza al otro, ¿verdad? Y que este uno es el que, como destino manifiesto, está, pues, debe gobernar y debe poseer. Ese sería como la respuesta a esta segunda pregunta.
Bien, muchas gracias, Rafa, por la charla, por el conversar hoy con nosotros. Saludar también a todos los compañeros de la universidad y compañeras de la Universidad de San Carlos y también a los estudiantes de carrera en turismo que nos acompañan del Instituto Central para Varones. Bienvenidos y bienvenidas. Apuntabas, Rafa, ahorita en tu última intervención algo muy importante, que fue el papel que ha jugado Isinché en la fundación de la Nación Guatemalteca. Y en este sentido, pues, no solo has abordado y profundizado en tu quehacer investigativo en este tema, sino que también tenés una publicación bastante profunda, una muy buena publicación, un libro, me parece que es el primer libro que has publicado y que se refiere a la temática. No sé si pudieras profundizar un poco con nosotros, con quienes nos acompañan, en el papel que juega o ha jugado Isinché como lugar de memoria para la construcción de la nación guatemalteca. Sí, muchas gracias, Jaime, por la mención. Pues ahí este libro es un esfuerzo colectivo que fue pues orientado y pues hasta cierto punto inspirado en el trabajo que ha hecho pues nuestro profesor y amigo el doctor Arturo Taracena, y también pues de una institución que ha dejado un semillero de científicos sociales críticos en Guatemala, como lo es Flaxo. Gracias a Flaxo y a los esfuerzos de las asesorías de Arturo y de todos mis profesores, incluyendo al doctor Mario Roberto Morales, se pudo pues publicar este libro que habla sobre la construcción arqueológica de la identidad. Y el interés en este libro fue pues mostrar que Isinché es un objeto, digamos, bueno, quiero decir de que este libro es como la historia no arqueológica de Isinché. Es una historia que tiene que ver cómo Isinché fue usado como demostración material de este proceso civilizatorio que, según este discurso hegemónico, empieza con lo que con este eufemismo que se usó mucho incluso en la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, como el encuentro de dos mundos. Y aquí vemos pues que en los albores del nacimiento de la República de Guatemala, el preterismo arqueológico colonial dio paso a las ideas modernas de nación. Ya Benedict Anderson, en su famoso libro sobre el origen de los nacionalismos, refiere al concepto de la comunidad imaginada para explicarnos que los artífices de la nación moderna no les queda de otra o no les quedó de otra de imaginar a la comunidad nacional, puesto que los entramados comunitarios tradicionales se encontraban fragmentados, rotos por el despojo y por la configuración de una sociedad compuesta por estamentos, por clases, ¿verdad? Por ello, como es el caso de la República, como es el caso de la República de Guatemala, para los artífices de la nación fue indispensable establecer los límites históricos, territoriales y culturales de esa sociedad, pues que había que imaginarla, pues porque no existía. O sea, una sociedad como tal. El nacionalismo es pues una ideología que pretende mostrar una comunidad que no existe. Y aquí pues vemos en esta figura que la tomamos del Atlas del Estado de Guatemala, cómo el capital impreso cumplió esta función también de dar una noción de los límites históricos de esta nación, de esta república emergente, digamos. Y que en este confeccionamiento de nuestra comunidad imaginada fue importante darle materialidad al mito de origen. Es necesario recordar que en este lugar, Isinché, fue fundada la primera ciudad de Santiago de Guatemala, ¿verdad? Este evento, digamos, histórico fue utilizado como
desde los albores de la República de Guatemala como la materialidad que le da que crea el mito de origen, o que le da materialidad, perdón, que le da materialidad al mito de origen de la nacionalidad guatemalteca. El resultado lo encontramos pues en otras imágenes, como la de Julián Falla, este grabado sobre Insinchén, donde el pasado prehispánico se muestra como ruina, y al campesino actual, al indígena actual, como un accesorio de la tierra, ¿verdad? Ya Arturo Taracena nos hablaba que en las identidades que se generan en el nacionalismo liberal guatemalteco existen dos tesis, que yo pues en esta exposición las he llamado pues esos elementos arcaicos que forman a la nación excluyente. Y una de esas tesis habla del proceso de generación cultural, es decir, que los mayas, o sea, hay una idea muy generalizada que incluso se enseña en las escuelas públicas, privadas en Guatemala, y estoy seguro que incluso algunos colegas todavía la sostienen, que es que los mayas del pasado no tienen ninguna relación con los mayas del presente. Esta tesis sería la tesis del vacío histórico. La anterior tesis es la tesis del proceso de degeneración cultural, que es pues un positivismo aplicado a la arqueología, en donde lo que nos dice es que las sociedades mayas o las sociedades mesoamericanas, después de su esplendor en el periodo clásico, empezaron un proceso de declive civilizatorio que concluyó con la conquista de América, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un correlato que nuevamente insiste en que América es un territorio a colonizar y a civilizar. Ya en pleno siglo XX nosotros vemos otras cosas. Ya vemos cómo el capital en precio empieza a retrotraer del pasado colonial esos arquetipos. Ahora ya no es para nosotros, bueno, ya no es para la historia universal solo Hernán Cortés, sino que había que, digamos, a darle nuestra versión guatemalteca a ese gran relato histórico, ¿verdad? Y entonces se exalta al conquistador Pedro de Alvarado. Vemos aquí en la portada del diario El Imparcial que se conmemoran dos cosas. Primero, la imagen del conquistador como alguien, como el civilizador. Y otro dato importante, la fecha del 25 de julio de 1524. Que precisamente fue el día y el año en que se funda esa ciudad primitiva, como la hace mencionar Fuentes y Guzmán en su recordación florida, esa primera ciudad, la primera ciudad de Santiago de Guatemala, ¿verdad? Como ese lugar de memoria, como ese lugar que hace tangible o donde inicia el mito de origen de lo guatemalteco. Y vemos pues otras portadas de este otro diario. Ahorita, pues, perdón a la audiencia, no recuerdo de qué diario la tomé. Es un pues trabajo hemerográfico el que hizo. Pero la figura nos dice mucho cómo se pensaba, cómo se piensa esa sociedad guatemalteca, cómo se pensó esa sociedad guatemalteca en ese nacionalismo liberal guatemalteco que estaba emergiendo después de la dictadura de Estrada Cabrera, que a la vez estaba dando una modernización económica. El quetzal, digamos, nace como moneda nacional, pero el correlato sigue, la cultura maya como guardiana de ese pasado, ¿verdad? Que nos inspira. Y arriba pues tenemos dos, en la segunda figura, en la figura que ustedes ven en su pantalla en la izquierda, vemos precisamente ese eufemismo histórico que es el encuentro de dos mundos, donde vemos a un español, militar español, a la par de un nativo, un guerrero nativo.
Y ese es el correlato que en la conmemoración, en la celebración del 4º centenario de la fundación de Santiago de Guatemala, se hizo. Otras cosas que pasaron en ese entonces fue que se hace la celebración del 4º centenario de la fundación de Santiago de Guatemala. Aquí vemos una fotografía de Carlos Villacorta, hijo de Antonio Villacorta, que en nuestra versión chapina podría ser uno de los intelectuales orgánicos más importantes de ese nacionalismo liberal guatemalteco, en donde la fotografía nos presenta el ideal de sociedad o de nación liberal. Vemos a primer plano un señor pues ahí de frac, de ropa pues elegante, ¿no? Vigilante de toda la escena. Detrás de él, en el segundo plano, vemos a una comitiva de población sololateca, músicos, artistas que fueron pues puestos ahí como a manera de folclore, ¿verdad? Es otra idea que permanece mucho en nuestra idea sobre lo guatemalteco. Es decir, que lo maya es como una decoración permanente de nuestra identidad, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Son los fundamentos sociohistóricos que nos pueden dar una base material y científica para poder reconstruir este mundo que cada vez está más destruido y que la crisis civilizatoria pues más profundizada. Y vemos pues cómo sobre una de las pirámides más importantes de Insinché, ahora pues ustedes van a Insinché y van a ver que ya está restaurada esta estructura, que es la estructura 2. Vemos cómo se va colocando diferente gente sobre esta pirámide social histórica. En la parte superior hay un rancho construido con materiales ahí perecederos, pero lo interesante de esta última mención del rancho es que ahí arriba, quienes estaban resguardándose del sol en medio de estas actividades de celebración del bicentenario eran los hacendados, los terratenientes de la región de Chimaltenango. Seguramente los dueños de los ingenios de trigo, los grandes terratenientes que hoy pues todavía siguen ahí, ¿verdad? Ahora cuando vayamos a un Paulinos y a un Catoqui y disfrutemos esas sabrosas choricitos ahumados, debemos pensar también que esos son pues textos de la historia que nos hablan de este proceso negacionista, de esta etnofagia que pues trasciende los tiempos y se convierte como algo transversal de nuestras identidades. Aquí vemos en esta celebración del 4º centenario de la Fundación de Santiago se dieron diferentes celebraciones, diferentes actividades, entre ellas la premiación de este magnífico compositor guatemalteco de origen quetzalteco, Jesús Castillo, y esta ópera Quiché-Huinac, que él hizo la música, y otra persona que no recuerdo su nombre, otro intelectual de la generación del 20, hizo el texto. Y aquí vemos una fotografía también que nos habla de cómo las mentalidades liberales de principios de siglo miraban el pasado prehispánico como algo salvaje. Ustedes ven ahí algo bien interesante, que es una tradición que sigue vigente hoy, que es las blancas vestidas de indígenas. Y enfrente toda una serie como de personajes humanos vestidos de personajes animales. Atrás ven ustedes como una especie de ¿cómo se llama esto? De fachada, como una especie de las fachadas, esas como las que vemos nosotros en Huachactún, donde vemos mascarones en las fachadas.
digamos, en resumen, es una visión sobre el pasado que recoge esos arquetipos negacionistas del pasado y que lo vemos aquí. En esta otra foto también lo vemos, esta tradición de las Indias bonitas, ¿verdad? Que era el ideal de la sociedad liberal hegemónica, de las mentalidades liberales de la época, la idea de la blanquitud y de este mestizaje catastrófico que planteaban. Que es decir, o sea, aquí lo que hay que hacer es despojar a las culturas originarias de lo bonito para aportarlo nosotros, los blancos, los civilizados, los racialmente superiores. Y aquí tenemos dos fotografías que nos dejan muy claro cómo es la cuestión, ¿verdad? Por eso es que, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese transvestismo que muchas veces las sociedades mayas o los colegas, las amigas ven como una afrenta a su cultura cuando nosotros, pues, sobre todo en la escuela de historia, nos empezamos a poner cosas típicas. Claro, yo sé que muchas colegas lo hacen, incluso hombres, mujeres, no hay diferencia, para reivindicar y aproximarse un poco a la cultura maya, pero también es necesario decir que podemos caer en la reproducción de este tipo de despojo cultural, ¿verdad? O sea, después de una foto, de ver esta foto de las Indias bonitas que nos muestra Noriega y Carlos Villacorta, pues ya nos debemos preguntar, o son testigos de que el despojo cultural de los pueblos originarios sigue un curso largo, digamos, hay un tiempo largo de este despojo cultural que hoy lo vemos en toda esta economía naranja que son los negocios culturales, cuando van, por ejemplo, a quererse apropiar empresarios del patrimonio textil del pueblo maya, del pueblo oaxaqueño, aquí pues tanto en Guatemala, aquí en Zacatepeques y en varios otros lugares del país, como en Oaxaca, se está dando una seria disputa por este patrimonio textil que se defiende. También hay otras situaciones que suceden, ¿verdad? Pero yo daría pues paso tal vez a otra pregunta de los colegas para poder abordar un espacito más de la historia sobre este proceso etnofaico en donde pues las visiones arquetípicas arqueológicas del pasado son los elementos constitutivos de nuestras identidades sobre lo nacional. Muchas gracias, Rafa. A mí me gustaría tomar la palabra en esta otra pregunta, con el permiso de los colegas, y trayendo, digamos, más hacia la historia actual, lo que nos propones, lo que nos venís comentando desde una perspectiva crítica. A mí me gustaría hablar un poco sobre el momento revolucionario. Y en este sentido, en las charlas anteriores, no solo de colegas que estuvieron en el mes anterior, sino también en la charla en la que participé hace una semana, pues hablábamos de que el periodo revolucionario, si bien significó una ruptura y significó un periodo de cambio en la esfera política o en el quehacer de lo político, vemos nosotros que muchas de las ideas, que muchos de los planteamientos sobre la nación en este periodo se heredan desde el punto de vista de tu persona, Rafa, y con el hilo de la charla que venís dándonos. ¿Consideras que estas ideas o estas prácticas sobre la construcción de la nación en el periodo revolucionario hubo una continuidad o bien implicaron también una ruptura en este sentido desde tu punto de vista? No sé si pudieras platicarnos un poco alrededor de esta reflexión. Sí, muchas gracias, Jaime. Sí, este periodo revolucionario que por cierto ha sido idealizado, nos muestra que en la constitución de identidades nacionales reprodujo
a las ideologías liberales o a ideologías patrióticas del pasado. Nosotros vemos aquí que en pleno periodo revolucionario se hace la restauración de Saculeo, 1947, que por cierto sus publicistas la promovían en Estados Unidos como la nueva Disneyland. Esto pues tiene una razón histórica también, porque años atrás, 1932-33, perdonen que yo no sea tan acucioso con las fechas, pero se da la creación del primer club turista nacional. Con esa modernización económica que se estaba planteando después de la dictadura de Estado Cabrera, la creación del Quetzal, se estaba pensando en crear nuevos rubros comerciales, nuevos productos que Guatemala, además del café, podía ofrecer al mundo. Y pues la tentación no se dejó de tener en el periodo revolucionario. Y coincide también con la constitución de estas instituciones culturales como la fundación del IDAE, del Instituto de Antropología e Historia, la fundación del Instituto Indigenista Nacional. Entonces, Guatemala practicó un indigenismo muy a la Chapina, muy a la Tortrix, en donde sí, digamos, sufrió del influjo de la Revolución Mexicana y esa búsqueda de la raza cósmica. Sin embargo, no abandonó, o sea, sí, el tiempo liminar, esa liminalidad de las identidades guatemaltecas en donde el pasado sigue en el presente, también jugó, digamos, su mala pasada en esta visión patrimonialista de la época revolucionaria. La UFCO, pues muy aprovechada por su poder económico, que a través de él construía poder político y viceversa en el país, pues patrocina la restauración pues horrible, como ustedes ven aquí, de esta ciudad MAM, que era publicitada como un destino arqueológico a cual visitar, y que desde años atrás, a través del Club Turista y de esas primeras agencias de turismo como Clark Tours, ya era parte de los destinos a visitar de Guatemala. Entonces, tanto Saculeo como Insinché, o estas ciudades del periodo posclásico, estaban en el imaginario de lo guatemalteco de la época revolucionaria como testigo de esa debacle sociocultural de los pueblos mayas. Entonces aquí vemos la presencia nuevamente de ciudades sin sujeto, del objeto arqueológico que oprime al sujeto. Así como vimos en esta gráfica, que se las voy a retrasar, así como vemos en esta gráfica en 1834, donde pues las personas parecieran ser solo como una usada como escala, digamos, así como hacemos los arqueólogos eventualmente, que usamos la escala humana para poder tener una dimensión aproximada de los edificios, o sea, un accesorio de la imagen que nos proporciona una información. Lo vemos nuevamente aquí, ¿verdad? Grandes ciudades sin sujeto. Entonces, este es uno de los antecedentes. Otro, pues, es Insinché. Insinché habíamos visto que en la recordación florida se hablaba que era la cuna de la nacionalidad guatemalteca, pero impresionantemente, hasta que János de Széchy, este arqueólogo húngaro que dio clases en la Facultad de Humanidades y que fue el primero que formó arqueólogos en el país. Bueno, el antecedente de Manuel Gamio tampoco se puede olvidar en los años 20, ¿verdad? Pero incluso un poco antes, creo, con sus excavaciones en Caminal Juyú. Pero aquí es de que János de Széchy decide mostrarle al mundo, a Guatemala, que Insinché no solo era un mito, sino que había una materialidad, o sea, que Insinché existía realmente. Todavía en la época se tenía dudas si Insinché
existía, porque lo que se miraban ahí es como siempre nos dicen a los arqueólogos, ¿cómo sabes tú que eso es un sitio arqueológico? Ah, pues excavamos, ¿verdad? ¿Verdad? Recolectamos materiales, pues Llanos de Seshi hace eso y le da nuevamente un impulso, una como revitalización del mito nacional, demostrando que Insinché realmente existía. Esa ciudad amurallada que tuvo que vencer el conquistador para que fuera posible la constitución de ese nuevo sujeto, el guatemalteco. Y aquí vemos, bueno, lamentablemente Llanos de Seshi muere en un accidente aéreo a los años de empezar sus excavaciones. Aquí en la foto anterior, perdonen que la vuelva a cambiar, vemos que está haciendo una trinchera sobre uno de los juegos de pelota que hoy podemos ir a presenciar al parque, al sitio arqueológico, que es el edificio L8, en la Gran Plaza, ahí está, ¿verdad? Muere Llanos de Seshi, pero en ese entonces había un supervisor del IDAE, por cierto, muy amigo de David Vela. David Vela, pues, que en ese entonces, después de la salida de Joaquín Noval a la clandestinidad, se queda como director de varias cosas, de director editorial director del diario El Imparcial, director del Instituto de Antropología e Historia. También era parte del consejo del Instituto de Antropología e Historia y era miembro del Instituto Indigenista Internacional. De hecho, según algunos datos que habrá que corroborar, llegó a ser parte de la junta directiva del Instituto Indigenista Internacional. Entonces, este personaje supervisor llamado George Guillemin era muy amigo de David Vela y él era una de las personas que supervisaba los trabajos que se estaban haciendo tanto en Gumarcaaj como en Insinché y posteriormente en Misco Viejo. Entonces, aprovechando el vacío que deja la muerte del arqueólogo Llanos de Seshi, emprende en 1959 las nuevas excavaciones en Insinché y resulta que empieza a encontrar evidencias que a través de un tratamiento mediático posicionan a la ciudad prehispánica como la cuna de la nacionalidad guatemalteca. Aquí les pongo en la pantalla pues algunos recortes de periódico en donde el diario El Imparcial se convirtió como lo que hoy es las memorias del Simposio de Arqueología. Columnas enteras en donde se actualizaba pues sobre las excavaciones que se estaban haciendo en los diferentes sitios, sobre los hallazgos que se encontraban. Y esto pues generó todo un resurgimiento de lo que llamo yo las ruinas. Y también un resurgimiento de esos primeros intentos de crear una industria turística en Guatemala. Y aquí vemos que tanto Insinché como Tikal se convierten, digamos, en términos de patrimonio cultural como en las preseas de la identidad guatemalteca. Vean ustedes aquí los anuncios tan reveladores que salían en la prensa de la época. Aquí vemos otra foto con Tikal en la misma época. En medio de esa fotografía que hay 3 personas ahí, vemos a George Guillemin, que es este suizo, este arqueólogo, restaurador, aviador, topógrafo de origen suizo, ¿verdad? Que muy amigo de George Guillemin, que se convierte no solo en el restaurador de Insinché, sino que en el director de restauración del Gran Jaguar. No es casualidad que uno de estas obras, de estos dinteles de madera que se encontraron en el Gran Jaguar, este es el Templo 2, el que aparece en la foto, pero el Gran Jaguar, existen esos dinteles en Suiza, en Basilea,
años antes, muchos años antes, en el siglo XIX, cuando se da el descubrimiento de Tikal. Y Georges Guillemin, pues, ¿dónde fue donde estudió en su adolescencia? En Basilea. Seguramente ese contacto con el arte maya lo hizo venir a Guatemala en un viaje larguísimo, que no hay tiempo aquí para contarlo, ¿verdad? Pero paró siendo él uno de las personas claves para la difusión de la arqueología a nivel mundial, porque era representante del Estado en los congresos de americanistas, por lo menos representó a Guatemala en 3 diferentes congresos de americanistas, desde 1959 hasta el 72. Y a la par, en su mano derecha, tenemos a Edwin Shuk, que además de que era pues un agente de la CIA, es una de las personas que es considerado como el padre de la arqueología guatemalteca, ¿verdad? Sus registros hicieron posible que hoy contemos con un atlas más completo arqueológico. Es de aquí, es decir, aquí nosotros estamos tratando de ver tanto, pues, lo bueno y lo malo de las personas, ¿verdad? Edwin Shuk como un agente para espiar, de inteligencia, para espiar las actividades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial, que además hizo registros arqueológicos en el país. La otra persona que está el bajito pelón de lentes, pues hay una discusión ahí que posiblemente sea Henri Lehmann o Lehmann, pues este francés que fue el que restaura Chuanimabaj, la ciudad pues cachiquel esta de los Chajomá, llamada Misco Viejo en el pasado. Pero también puede ser Gustavo Espinosa, era un supervisor del IDAE de la época. Yo más apoyo esta segunda hipótesis, porque Henri Lehmann tenía más o menos una estatura de 1,85 y Georges Guillemin medía 1,90, y la diferencia entre ellos dos es muy amplia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esas son como paréntesis de estas cosas. Y por último, quiero mostrarles esto que va a ser muy revelador en torno a cómo las industrias culturales, cómo la arqueología como objeto, la objetivación del pasado prehispánico, del arte maya, se convierte en una marca nacional. Vemos aquí como Cerveza Gallo, desde esa época en que en Sinché se le empieza a decir la cuna de la nacionalidad guatemalteca, la usan como un recurso de marketing para promover no solo su cerveza, sino que también una idea de disfrute, una idea del ciudadano guatemalteco ideal. Y si ustedes ven ahí nuevamente una ciudad maya sin mayas, ¿verdad? Más bien parecen personas más pues blancas y probablemente de una clase social distinta. Entonces el correlato aquí es de que el pasado maya ha dejado de ser, o la herencia maya, digamos, ha dejado de ser una herencia de los mayas, sino que ha pasado de ser la herencia de una idea de lo guatemalteco que los niega y que los instrumentaliza en este marco, pues, de generación de valor capitalista. Es decir, es una forma de este despojo múltiple y continuado que empieza con esa conquista, con eso llamado descubrimiento y conquista de América. Aquí vemos otras evidencias, ¿verdad? Por eso es que, miren ustedes, nosotros hoy vemos en Netflix un programa sobre Guatemala, corazón del mundo maya, que tiene este mismo correlato. Nuevamente mostrar el patrimonio cultural, artístico, textil y etcétera, ¿verdad? De los mayas como un objeto sin sujeto, subsumido a las lógicas de la ganancia. Entonces aquí con estas dos, pues también tomadas de periódico, nosotros podemos darnos cuenta de que lo que vemos hoy con la disputa de la selva maya en la actualidad tiene que ver con esto. No nos engañemos, lo que nos dicen los registros históricos es que hay una continuidad en donde se fetichiza el pasado y se fetichiza para poderlo subsumir a las lógicas de la mercancía. Ya digamos, y ese es el gran reclamo de los mayas, que para ellos sigue teniendo un valor sociohistórico, mientras que para el mercado, incluso hasta para
lamentablemente, para la arqueología que se hace en Guatemala, como un objeto sin sujeto. Ese sería como un poco lo que digo de esto. Aquí hay otras evidencias, ¿verdad? De esa Guatemala que se idealiza o a la que se aspira. En Guatemala, aquí vemos de este plano de José. Perdón, escucho una interferencia en la comunicación que no me deja. Ahí está. Aquí con esta imagen yo quiero pues terminar mi participación, o por lo menos esta parte de nuestro conversatorio, para mostrarles cuál es la sociedad ideal que pues esta cultura del patrimonio genera. Y esa idea de la Guatemala histórica, la imagen histórica de la finca, de Guatemala como la finca, es tan real y tan históricamente comprobable, que hacer hoy un artilugio discursivo, así como lo hace el multiculturalismo, en donde todos somos iguales, es precisamente las estrategias que tiene el imperio para, a través de los nacionalismos, crear identidades que sean coherentes al proceso de acumulación capitalista. Paso la palabra. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias por esta brillante disertación que has tenido el día de hoy. Importante porque no solo la participación de muchas personas, colegas, estudiantes, familiares, visitantes, pues, ¿verdad? Aquí a esta exposición han estado, pues, muy dinámicos y dinámicas participando, precisamente porque es un tema que por lo regular no se trabaja, es un tema que por lo regular no se dice de esta manera crítica, y vos lo has venido trabajando desde la academia, ya desde hace varios años, y hoy pues nos has dado una síntesis sumamente importante. Digamos, como una conclusión, Rafa, antes de darle la palabra de cierre al doctor Mario Roberto Morales, ¿qué podrías decir respecto entonces a este uso, no solamente de la arqueología, sino podríamos decir incluso de las ciencias sociales a nivel general, en esa construcción hegemónica de una nación excluyente? Y sobre todo en este presente, en este contexto de un despojo cada vez más profundo, pues veíamos hace pocos días, pues, ¿verdad?, el despojo de tierras y de sus viviendas nuevamente a comunidades en Alta Verapaz. Estas luchas por el control del territorio y del patrimonio cultural, que en realidad tienen como objetivos, pues, el control de bienes y recursos naturales en Petén, por ejemplo, ¿no? Poniendo lo del patrimonio cultural como una excusa, digámoslo de esa manera. En ese contexto, Rafa, y a manera de cierre, ¿en qué podríamos concluir? Y luego pasaríamos la palabra al doctor Mario Roberto Morales. Sí, yo lo primero que podría decir, y a manera, digamos, de provocación, es lanzar una idea para los arqueólogos del futuro. Darnos cuenta o poner atención de que la arqueología y el patrimonialismo arqueológico, detrás de ellos hay una geopolítica que debemos entender, que niega nuevamente ya no solo lo maya, sino que niega al otro que es no necesariamente maya, sino que es desposeído, que ha tenido, digamos, que sobrevivir este despojo continuo y múltiple en sus territorialidades. Por ejemplo, en Petén hoy, muy cercano a esta idea de la cuenca
o a este problema sobre la conservación de la reserva de la biosfera maya, nadie ha hablado sobre la comunidad de Laguna Larga, que está en las fronteras de ese Parque Nacional Cuenca Mirador Río Azul. Solo se habla de los concesionarios, no se habla de las, creo que es 500,000 de personas que viven en el Petén y que vienen de procesos de movilización, de migración interna, en donde han sido despojados por finqueros en las áreas del sur, en las tierras bajas del sur, y que tienen que buscar, pues, lejos del Estado, sin agua, sin urbanización y sin nada, cómo vivir de la selva. La selva, como han dicho muchos colegas, amigos, luchadores mayas, ha servido como un gran refugio para la vida. Entonces, yo invito pues a que nos pongamos a dialogar seriamente, no solo por la conservación del patrimonio cultural, sino por la construcción de una arqueología nacional, en donde nos interesemos por las problemáticas actuales que sí tienen que ver con el patrimonio arqueológico, sí tienen que ver con el patrimonio natural, pero sobre todo tienen que ver con la conservación de la vida. Si nosotros perdemos ese norte, siempre vamos a ser preteristas, ¿verdad? Vamos siempre a ver el pasado a través de los objetos y no a través de los sujetos. Entonces, eso es una tarea grande y es un gran desafío para todos nosotros. Yo hablo tal vez muy cómodamente de la arqueología pública que se hace de la Universidad de San Carlos, que por cierto está desfinanciada y está subvalorada, incluso por los mismos colegas, ¿verdad? Pero hay una hegemonía en el ejercicio de la arqueología en Guatemala, en donde hay actores del patrimonio que invierten grandes cantidades de dinero para pues fomentar una industria de turismo arqueológico que conecte a Guatemala con el capital transnacional. Entonces, pues esto no es una cuestión de posicionamientos solamente ideológicos, sino que también son posicionamientos que tienen que ver con la búsqueda de un buen vivir. Lo que tenemos que hablar no es de cómo conservar solo cómo conservar la selva o el patrimonio arqueológico en el país, en Mesoamérica, sino discutir sobre el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad que queremos en Guatemala, ¿verdad? No queremos ser guías de turismo, no queremos ser servidores de mesas, o sea, los niños del Petén quizás quieran ser artistas, quizás quieran ser músicos, quizás quieran ser lo que quieran ser, ¿verdad? Siempre, digamos, en el marco de una vida digna, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de posicionar una arqueología del presente y para el futuro. Así que les agradezco mucho la invitación. Nuestras palabras, si bien son polémicas, vienen del corazón y vienen de un compromiso con la producción de conocimiento científico también. No son derivaciones de izquierdas o derechas, ¿verdad? Que muchas veces así se descalifica las posturas de uno u otro colega, pero bueno, ahí está la invitación abierta. Sentémonos a dialogar sobre qué arqueología queremos en Guatemala y sobre los usos sociales del patrimonio cultural. Y en ese sentido, en función de construir una nación incluyente y que busque el buen vivir de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Bien, muchas gracias, Rafa. Yo le pediría, por favor, al licenciado Jaime Chicas y al doctor Mario Roberto Morales que si pueden, por favor, encender sus cámaras, ¿verdad? Para la despedida. Primero, a nombre de los programas transdisciplinares de estudios que coordinamos, que dirigimos el licenciado Jaime Chicas, el doctor Rafael Castillo y su servidor Mauricio Chaulón en la Escuela de Historia en el Instituto de Investigaciones. Les damos las gracias por estar con nosotros y la próxima conferencia pues ya la estaremos anunciando, así que muchísimas gracias. Y doctor Mario Roberto Morales, le dejamos las palabras de cierre y también al licenciado Jaime Chicas. Jaime.
Solamente muy breve, pues agradecerte de nuevo, Rafa, en nombre de los que estamos hoy aquí en el foro y de las personas que nos acompañaron con comentarios, pues muy importantes, interesantes, y creo que también muy satisfechos de la charla, todos que nos acabas de dar, Rafa, muy profunda, crítica y profesional siempre. ¿Verdad? Gracias por acompañarnos el día jueves. Recordarles que continuamos con la tercera charla del programa que tenemos sobre la hegemonía y la nación excluyente a cargo del maestro Mauricio Chaulón. En esta ocasión, como mencionaba ya él, pues nosotros vamos a ir socializando en estos días ya los afiches para que ustedes estén pendientes, para que puedan acompañarnos y también puedan invitar a más personas a que participen y nos acompañen, ¿verdad? Compañeros de la universidad, gente no universitaria que esté muy interesada también en los temas. Para nosotros será un privilegio, un honor que nos acompañen. Muchas gracias de nuevo, Rafa, gracias a todos. Feliz tarde, gracias Mauricio y Mario Roberto. Gracias. Muchas gracias. Yo también me quiero sumar a los demás, Rafa. Te felicito por una conferencia muy articulada y además por ser un ejemplo elocuente de qué manera uno puede ejercer las ciencias sociales de una manera crítica. De qué manera podemos nosotros conmemorar un hecho histórico como la independencia, tan polémico, tan expresivo de la exclusión nacional, de una manera crítica, analítica, con evidencias visuales, ¿no? Así que mis felicitaciones para vos, Rafa. Yo te agradezco también esta charla ilustrativa. A quienes se conectan para seguirnos a nosotros, quiero decirles que hoy, y bueno, y en la charla anterior de Jaime Chicas y en la del próximo jueves, vamos a seguir estudiando de qué manera se construye la hegemonía. Acuérdense que la hegemonía es ideología. De qué manera se construye en este caso un imaginario nacional que nos hace pensar que nos pertenece a todos y que en un momento dado hasta lo defendemos como nuestro, cuando en realidad sus raíces históricas, sus desarrollos y sus objetivos pues son excluyentes, no nos incluyen a las mayorías, ¿no? Y cuando digo no nos incluyen, me refiero no solo al factor étnico, sino al factor de clase, básicamente. Y en ese sentido, pues estamos ante un análisis que tiene como referente primero y último el poder. Es el poder el que se construye de una manera ideológica, también se construye económicamente, pero también ideológica, ¿no? En la próxima semana Mauricio nos va a hablar de los imaginarios patrióticos, ¿no? De su formación, de su conformación, etcétera, de tal manera que las charlas del mes de agosto relativos a la conmemoración crítica de la independencia tienen ese carácter, ¿no? Estamos lidiando con ideología, estamos lidiando con cultura, estamos lidiando con identidades, de qué manera esto se ha ido forjando en la historia. Y para que dejemos ya de creer a pie juntillas en los imaginarios que los criollos han venido conformando desde, pues yo creo, ¿verdad?, que estos imaginarios empezaron a formar sobre todo a partir del primer centenario de la independencia, ¿no? Creo que el primer centenario, cuando uno analiza las imágenes, cuando uno analiza los textos que surgieron de ahí, etcétera, uno se da cuenta que durante un siglo hemos venido consumiendo una versión no solo de la independencia, sino de la historia de nuestro país, forjada, digamos, a la sombra de los intereses oligárquicos, criollos, con todo lo que eso implica, con el racismo, el exclusionismo, etcétera. Entonces me parece valiosísimo el aporte de ustedes tres. Les agradezco en nombre de la Comisión Bicentenario de la USAC su contribución desinteresada a todo esto, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues es mi sueño el publicar 2, 3 o 4 volúmenes en septiembre del 2021.
que recopilen las investigaciones de los historiadores, antropólogos, etcétera, de Guatemala y Centroamérica, para que ese documento quede como un contrapunto de la historia oficial, como una oferta de una historia alternativa, crítica, analítica. Y yo espero contar con la colaboración de ustedes tres, ¿verdad? Con ensayos de ustedes para estos volúmenes, ¿no? Que yo creo que con eso podemos culminar justamente la tarea encomendada a la Comisión Bicentenaria. Muchísimas gracias a los tres y a quienes se conectan con nosotros. Los invito muy cordialmente para este jueves que viene para escuchar a Mauricio Chaurón hablando también de la hegemonía en cuanto a los imaginarios patrióticos. Así que muchísimas gracias una vez más y hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.